Buenos días, nosotros somos el equipo número 13 y les vamos a presentar nuestro estudio termodinámico sobre la producción del fosgeno. Nuestra presentación se va a dividir en introducción, planteamiento, resultados y discusiones y al finalizar cerraremos con las conclusiones. El fosgeno es un compuesto químico incoloro no inflamable, el cual se encuentra a temperatura ambiente como gas y es utilizado en la manufactura de diversos compuestos químicos como lo suelen ser los policarbonatos, los cloruros ácidos, las tinturas, además de ser un ingrediente principal dentro de la producción de insecticidas y pesticidas, y también tiene aplicaciones dentro de la industria metalúrgica. En México, la mayor parte del fosgeno es producido por la empresa Bayer, cuyas principales plantas de producción se encuentran en el Estado de México y en Veracruz. Sin embargo, la producción de fosgeno no destaca en México, ya que los principales países que producen fosgeno a una mayor escala son Estados Unidos, Alemania y los diversos países asiáticos. En el ambiente el fosgeno solamente se encuentra como gas. Este mismo, el fosgeno, se degrada en el ambiente al reaccionar con el agua produciendo dióxido de carbono y ácido clorhídrico. El fosgeno no se adhiere al suelo, por lo que puede llegarse a filtrar a través del suelo y llegar a contaminar las aguas subterráneas. En cuanto a los riesgos a la salud, si se expone a una cantidad baja de fosgeno, se puede llegar a producir irritación en los ojos y en la garganta, y si se expone a grandes niveles de fosgeno puede provocar severos daños en los pulmones, llegando inclusive a causar la muerte. Y en contacto de manera directa, ya sea con la piel o con los ojos, provoca quemaduras químicas graves. Y bueno, nada más para agregar que no mencionamos información en cuanto a los costos, ya que el fosgeno es una sustancia peligrosa y por lo tanto no se encuentra disponible su venta al público general. A continuación se presenta el diagrama de proceso para la producción de fosgeno a escala industrial. Aquí mismo podemos ver que para la creación del fosgeno se necesita el monóxido de carbono y el dicloro en fase gaseosa. Y bueno, para esto primero tenemos que obtener el monóxido de carbono en máxima concentración, y para ello en una cámara de combustión se quema coque y a través de los tubos este puede salir al aire o puede ser pasado a un recipiente de gas, el cual este recipiente de gas lo lleva por consiguiente a una torre de secado, el cual se encuentra el ácido sulfúrico y pues permite secar todos los gases que se encuentran dentro de esta torre, el cual se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el nitrógeno, que participan como gases inertes estos dos últimos. Lo que sigue pues ya es la parte del reactor, y aquí es donde se agrega el dicloro mediante una válvula, y ahí es donde el monóxido de carbono y el dicloro reaccionan en un catalizador derecho fijo, el cual pues contiene un sólido que puede ser el carbón activado. Y en este reactor tiene que encontrarse entre los 40 a 580 grados Celsius y una presión de 2 a 5 bares, para que, bueno, después de esta pase a absorbedores para que el fosgeno pueda ser separado de los gases inertes y después pasar a un condensador y pues obtenerlo en fase líquida o ya sea en fase gaseosa. Ahora en la siguiente diapositiva presentamos una tabla donde se presentan los valores que tenemos de cada compuesto, ya sea de delta de vaporización y todo lo demás. Y aquí se presentan los datos del equilibrio de reacción de cada compuesto. Todos estos datos, la mayoría obtenidos del Engel y utilizados para los cálculos que se presentarán a continuación. Para los resultados, pues tenemos el diagrama de equilibrio de líquido-gas, el cual nos indica de forma más visual el comportamiento de cada compuesto en función de la temperatura y presión que se encuentran dentro del equilibrio líquido-gas. Y bueno, estas rectas van desde el punto triple, que es donde también se interactúa la fase sólida, al punto de ebullición, que es donde ya solo se encuentra el equilibrio líquido-gas, para así llegar a su punto máximo, que es llamado punto crítico. Además, se analizó la entalpía de reacción contra la temperatura en tres casos distintos. El primero, donde la entalpía es constante e independiente de la temperatura. El segundo, donde delta H depende de la capacidad calorífica y es independiente de la temperatura. Y el tercero, y es el más próximo a la realidad, donde delta H es dependiente de la capacidad calorífica y este a su vez es dependiente de la temperatura. Se trazó a su vez un diagrama de la entalpía versus la temperatura en un intervalo de 298 a 800 Kelvin, que es en donde nos provee los datos el libro del Engel. Y como podemos apreciar, las rectas azul y roja se encuentran muy separadas de la recta amarilla, que es nuestro tercer caso, o el caso de referencia, con un porcentaje de desviación de 12.71 y 11.70% respectivamente. Como se puede apreciar, es un porcentaje relativamente alto, ya que rebasa el límite de 5%. Por lo tanto, no es conveniente suponer la entalpía constante o como función de delta Cp, sino que hay que tomarlo también como dependiente de la temperatura.
La figura 3 nos muestra el diagrama de logaritmo natural de la constante de equilibrio contra el inverso de la temperatura multiplicado por 1000. Como lo podemos ver, la recta que resulta de la gráfica tiene una pendiente positiva, lo cual nos indica que nuestros valores de entalpía de reacción son negativos y por lo tanto podemos decir que se trata de una reacción exotérmica. También podemos apreciar en la misma que conforme aumenta la temperatura, el valor de la constante de equilibrio disminuye. En la figura 4 podemos apreciar la gráfica que nos muestra la variación de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura. De igual manera, visualizamos una recta con pendiente positiva, lo que nos indica que la energía libre de Gibbs aumenta conforme también aumenta la temperatura. Como lo podemos ver en la misma gráfica, los valores de la energía libre de Gibbs son negativos, por lo que también tenemos una entropía negativa, ya que esta es la intersección en el eje de la Y, y por lo tanto, al tener una entropía con valores negativos, nos indica que se libera energía de la reacción, con lo cual confirmamos lo que mencionamos anteriormente, en que nuestra reacción se trata de una reacción exotérmica. Con respecto a la producción del fosgeno al equilibrio, hizo lo siguiente: se planteó la siguiente tabla donde se supuso una alimentación estequiométrica de un molde para cada reactivo. Y después se planteó las expresiones de presiones parciales y también las de fracciones molares. Y se obtuvo el Kp, que es la expresión de equilibrio con respecto a la presión de nuestros gases. Para cada presión parcial que se obtuvo, esta se sustituyó en esta ecuación de Kp y se obtuvo una ecuación de segundo grado que se ve abajo. Bueno, no tenemos que olvidar que nuestra reacción, su naturaleza es ser exotérmica y espontánea. Es por eso que podemos observar cómo cuando nosotros vamos variando la temperatura, cuando esta va incrementando, su producción de fosgeno va disminuyendo, y cuando la presión aumenta es cuando se ve favorecida, y viceversa. Es por eso que se ve más favorecido si se trabaja a 298.15 Kelvin que a 790 Kelvin. Y bueno, esto sugiere una conversión de 50% a 298.15 Kelvin y 10 bares. En cuanto a la alimentación con gases inertes, bueno, se escogió el nitrógeno y el dióxido de carbono, ya que estos dos gases se utilizan para la absorción en el proceso. También se plantearon sus fracciones molares y sus presiones parciales para cada uno, y nuevamente estas presiones parciales se volvieron a sustituir en la ecuación del Kp y una vez más obtuvo una ecuación de segundo grado. Y bueno, con esto, de nuevo, no hay que olvidar la naturaleza de nuestra reacción, que es altamente espontánea y es muy exotérmica. Es por eso que vemos un comportamiento similar a la vez pasada. Sin embargo, vemos que su pendiente es más caída conforme se aumenta la temperatura y se disminuye la presión. Y con ello podemos concluir que tenemos una conversión del 25% a 298.15 Kelvin y 10 bares, cumpliéndose así el principio de Le Chatelier. Sin embargo, aunque vemos que la conversión es menor, no hay gases inertes involucrados, estos gases inertes se requieren debido a que la naturaleza de nuestros reactivos son muy tóxicos, entonces sí son necesarios. Para concluir este estudio termodinámico, el equilibrio de fases reveló que el monóxido de carbono tiene la mayor presión de vapor, luego le sigue el gas cloro y finalmente el fosgeno. En el análisis de la entalpía versus la temperatura, como se analizaron 3 casos, se reveló que no es conveniente suponer la entalpía como constante ni función de la capacidad calorífica solamente. Y también, al ser un valor negativo, el del delta H revela que es una reacción altamente exotérmica. Al examinar también el comportamiento de la constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs, se concluye que es una reacción espontánea y que se favorece a bajas temperaturas. Finalmente, el estudio de los dos tipos de alimentaciones, estequiométrica y con inertes, revela que es mejor la alimentación estequiométrica y la conversión del fosgeno se optimiza con esta misma y presiones altas. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, se prefiere utilizar la alimentación con inertes.